Muchas gracias, Lady, por la presentación. Y bueno, voy a intentar compartir pantalla a ver si realmente esto se ve. Mm. Aquí. A ver si lo veis todos. ¿Lo estáis viendo? Sí, Perfecto. Jesús, se logra ver. Vale, perfecto. Vale, pues el tema entonces que me ha tocado este año, bueno, no es que me haya tocado, he elegido este año, es el tema del sacrificio eucarístico. Como este cuarto Congreso de Apologética Católica estaba basado en la Eucaristía, pues había que elegir un tema, ¿no? Y bueno, pues yo quise elegir este tema por un sencillo motivo. Antes de empezar a profundizar sobre lo que es el sacrificio eucarístico, voy a decir el motivo por el cual lo elegí, ¿vale? La Eucaristía, si nosotros nos vamos al catecismo de la Iglesia Católica, concretamente si nos vamos a los puntos 1328 en adelante, se nos dice que la Eucaristía, pues banquete del Señor, es memorial, es comunión, ¿no? Digamos que son los tres nombres básicos por los que se suele conocer a la Eucaristía, ¿no? Las tres características, ¿no? Pero evidentemente cuando nosotros vemos que se comete un abuso litúrgico, es sobre todo porque no se tiene en cuenta que la Eucaristía es memorial o sacrificio, ¿no? Mucha gente que a veces se pregunta, bueno, en la Eucaristía se puede aplaudir, en la Eucaristía se puede pues, bailar, porque incluso hay muchos vídeos en YouTube de sacerdotes bailando, de gente bailando en la Eucaristía, de gente aplaudiendo. Bueno, pues quizás esas cosas pasan porque no se tiene claro que la Eucaristía es un sacrificio, ¿no? Tiene la dimensión sacrificial. Entonces, es, digamos, dentro de la Eucaristía, para mí, la parte más importante y que más clara tenemos que tener, ¿no? Porque sí, es cierto que es un banquete, no podemos negar que es un banquete, también hay comunión, comunión con los hermanos, comunión con Cristo, presencia real de Jesús en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero también es sacrificio. Entonces, si tenemos claro que la Eucaristía es sacrificio, vamos a cometer muchos menos errores y abusos litúrgicos, ¿no? De los que se cometen actualmente, que ya son de muchos y evidentemente son una ofensa para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, pues empezamos con el tema. Lo primero de todo que he puesto es el magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos dice la Iglesia Católica sobre este concepto, ¿no? Y para eso la primera cita que he puesto es el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se establece claramente esta verdad, porque es Disculpe, negada por los no lo protestantes. veo en modo presentación por aquello. ¿No se ve la presentación? Yo sí la veo. No, No, sí sí se Sí, la, ve. sí la veo. no la veo en Yo modo también. presentación. No se ve a pantalla completa, pero sí se ve. A ver un momento. Don Jesús, en la parte final hay como un televisorcito, ese es el que lo agranda. En la parte Abajo, final. En la esquina inferior derecha, que hay como donde está el zoom para hacer más grandes o pequeñas las diapositivas, dice 85%, a la par ahí la vista de presentación. en el point. Ese ahí mismo, Ahora, para que ya. se vea Vale, completa. Es lo que perfecto, están ya se viendo. ve, Gracias, ¿no? Jesús. De todas formas, Eh, Edith, te había mandado la diapositiva para que se la pasaras a las personas, por si no las veían bien. Te la mandé por WhatsApp. No sé si te habrá dado tiempo a repartirla en el grupo. Bueno, continúo entonces. Ya lo estáis viendo, ¿no? Vale, el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, como los protestantes negaban que la misa fuera, que la Eucaristía fuera un verdadero y propio sacrificio, el Concilio de Trento lo que define en el canon 948, si alguno dijera que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, que el ofrecerlo no es otra cosa que dársenos a comer Cristo, sea anatema, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues nada, que como católicos tenemos que creer claramente que la Eucaristía es un verdadero sacrificio. Bien, en cuanto al catecismo de la Iglesia Católica,
se nos habla también de Eucaristía como sacrificio en los numerales de 1364 a 1367, ¿no? Si nos vamos al 1364, por ejemplo, se nos dice: el memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y esta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar del sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Es decir, que ya nos está presentando la Eucaristía como memorial o como sacrificio, ¿vale? Y cada vez que se realiza esto, se está realizando la obra de nuestra redención. También tenemos en el credo del pueblo de Dios lo que San Pablo VI dijo sobre el sacrificio de la misa. Creemos que la misa celebrada por el sacerdote, representante de la persona de Cristo, en virtud del poder recibido por el sacramento del orden y ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su cuerpo místico, es el sacrificio del Calvario, hecho presente sacramentalmente en nuestros altares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en cada misa el sacrificio que se realiza es el mismo sacrificio que en el Calvario. Es por eso por lo que no tiene mucho sentido ponerse a bailar y aplaudir en misa, porque nadie estaría aplaudiendo y bailando delante de la cruz de Cristo en el Calvario. Nosotros cuando estamos en misa debemos imaginar que estamos en el Calvario, que somos San Juan, el apóstol amado, al pie de la cruz con la Virgen María, ¿no? Y estamos contemplando ese sacrificio de Cristo por nosotros. Ese sacrificio de Cristo por nosotros donde derrama la sangre, hasta la última gota de su sangre, por la redención de la humanidad. Entonces no tiene ningún sentido aplaudir en las misas, no tiene ningún sentido bailar en las misas, porque estaríamos ofendiendo al Señor, porque estaríamos en el Calvario bailando delante de él, ¿no? Creemos que del mismo modo que el pan y el vino consagrados por el Señor en la Santa Cena se convirtieron en su cuerpo y en su sangre, iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre del Cristo glorioso sentado en el cielo, y creemos que la misteriosa presencia del Señor bajo lo que sigue apareciendo a nuestros sentidos igual que antes es una presencia verdadera, real y sustancial. Bueno, esta segunda parte se está refiriendo más a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El sacrificio de la misa es en sustancia el mismo que ofreció Jesús en el Calvario, porque en uno y otro el mismo Jesús es sacerdote y víctima. Esto es muy importante, ¿vale? En esta dimensión eucarística de la Eucaristía como sacrificio, Jesús es sacerdote y a la vez es la víctima que se va a ofrecer, ¿no? Con la diferencia que allí se ofreció por sí mismo de modo cruento o con derramamiento de sangre, y aquí se hace por medio del sacerdote de modo incruento bajo las especies del pan y el vino. Es decir, que la única diferencia que hay entre el sacrificio de Cristo en el Calvario y el sacrificio de Cristo en la misa es que en el Calvario fue cruento porque hay derramamiento de sangre, mientras que en la misa es incruento, ¿vale? Y se realiza bajo las especies del pan y el vino. Aunque sea incruento, es verdadero sacrificio y se perpetúa no para adquirir nuevos méritos o añadir eficacia alguna al Calvario, sino para aplicarnos los méritos de la redención o frutos de aquella. No se trata, pues, de una nueva propiciación, sino de aplicación y distribución de los frutos o gracias merecidas por Cristo en la cruz. Es decir, el sacrificio de la cruz fue para hacer la redención y el sacrificio de la misa es para aplicarla. Es decir, cuando se sacrifica a Cristo en la misa una y otra vez, es para aplicarla a nuestras vidas, ¿vale? Esto es lo realmente importante de la doctrina de Eucaristía como sacrificio. Bien, ¿cuáles son los textos bíblicos en los cuales la Iglesia se apoya para hablar de que la Eucaristía es verdadero sacrificio? El primero de los textos que he puesto ahí, Génesis 14, del 18 al 20. Este texto es el famoso texto de Melquisedec. Melquisedec, el sacerdote del Antiguo Testamento, que se nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este pasaje se nos está prefigurando la Eucaristía, a través del pan y el vino, y que este sacerdote, Melquisedec, los bendice. Esta prefiguración es también una prefiguración del sacrificio eucarístico. Según la interpretación tradicional, Melquisedec saca pan y vino para ofrecer a Dios un sacrificio, como era corriente cuando se celebraba una victoria. Y no fue su intención proporcionar una referencia a los guerreros cansados por la pelea. La interpretación tradicional se ve además corroborada por la alusión expresa al carácter sacerdotal de Melquisedec. Es decir, que Melquisedec también es un sacerdote. Hay un sacerdote y hay una ofrenda al Señor, ¿no? Ahí es donde se ve claramente que se está hablando en un contexto sacrificial. El ejercicio del sacerdote es el sacrificio. Cristo, según la profecía mesiánica del Salmo 109:4, confirmada por la carta a los hebreos, es sacerdote al modo de Melquisedec, es decir, rey y sacerdote al mismo tiempo, y según la interpretación dada por la tradición, ofrece un sacrificio igual al de Melquisedec. Tal sacrificio no puede ser sino la oblación de su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino en la última cena y en la Santa Misa. Bien. Entonces, este sería el primero de los textos. El segundo de los textos que os he puesto en la diapositiva es el texto de Malaquías 1, del 10 al 12. Vamos a leer la cita del profeta Malaquías porque es un texto muy bonito y muy importante para entender lo que estamos hablando. Dice, pues desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar es ofrecido incienso y una oblación pura a mi nombre, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Bien. Este texto, ¿vale? Es un texto que siempre en la Iglesia se ha considerado sacrificial, ¿no? Y es un texto que usan los santos padres para referirse a la Eucaristía como sacrificio de Cristo. Aquí en el texto de Malaquías se usa la palabra hebrea minchá. Esta palabra significa sacrificio incruento, es decir, un sacrificio de harina. Es el mismo sacrificio que podemos encontrar en la Santa Misa. Por tanto, Malaquías nos está hablando de un nuevo sacrificio que sustituye a todos los anteriores. Ya con el sacrificio de la misa ya no va a ser necesario todos los holocaustos y todos los sacrificios que había en el Antiguo Testamento y que se ofrecían los judíos a Dios. No, ya no, el único sacrificio que se va a ofrecer va a ser el de la Santa Misa. Es un sacrificio universal porque va a ser ofrecido en todo lugar, entre las naciones, en todas las naciones. Será incruento y se ofrecerá desde que sale el sol hasta el ocaso, es decir, desde la mañana hasta la noche. Y es un sacrificio agradable a Dios. No se puede referir a ningún otro sacrificio que no sea la Eucaristía. La Eucaristía, si nos damos cuenta, se está ofreciendo desde la mañana hasta la noche en todo el mundo, ¿vale? Se ofrece un sacrificio de harina, las especies del pan y el vino, ¿vale? Y se ofrece en todo lugar, porque la Iglesia es universal y está entendida por todo lugar. Esta oblación, por tanto, pura de Malaquías es la Eucaristía. Pues bien, como dije antes, este texto, ¿vale?, siempre ha sido entendido por la Iglesia como un texto eucarístico. Tenemos, por ejemplo, una referencia a este texto en San Ireneo de León, ¿vale? San Ireneo de León, en su obra Contra las herejías, en el libro 4, nos habla de Malaquías, uno de los 12 profetas, y pone esta profecía. Y la aplica, evidentemente, a la Eucaristía. También, otro padre de la Iglesia que usa este texto para hablar de la Eucaristía es San Justino Mártir, ¿vale?
en su obra Diálogo con Trifón, número 41. Ahí podemos encontrar esta referencia al profeta Malaquías y cómo la relaciona con la Eucaristía, ¿vale? Son dos textos muy bonitos que recomiendo se lean, porque realmente se puede entender el carácter sacrificial ya de este texto y cómo ya la tradición de la Iglesia lo está aplicando al sacrificio eucarístico. El tercer texto, Lucas 22, 19. Vamos a leer este texto del Evangelio de San Lucas, que está dentro de la institución de la Sagrada Eucaristía. Dice: tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Del mismo modo, toma el cáliz después de haber cenado, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, que es mi sangre, que será derramada por vosotros. Bien, pues este texto del Evangelio de San Lucas se nos dice: haced esto en memoria mía. Por eso es por lo que muchas veces cuando se habla de sacrificio se habla como memorial, porque se está cogiendo de aquí la palabra memoria. También es usado por San Pablo, ¿vale? En el texto que os estoy poniendo aquí, ¿vale? De 1 Corintios 11, 24, ¿vale? En memoria mía. El griego usa la palabra anamnesis, ¿vale? Para traducir memoria. Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento para referirse exclusivamente a los sacrificios. La podemos encontrar en Levítico 2, Levítico 16, en Números 5, 26. En el Nuevo Testamento también es usada en Hebreos 10:3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Esta palabra significa sacrificio memorial o sacrificio en memoria. Lo que Cristo pide en el Evangelio es que se haga esto como un sacrificio memorial, no como un mero recuerdo, como algo que nos acordemos, ¿no? Los protestantes, cuando hacen la cena del Señor, sí, hacen un recuerdo de que Jesús se reunió con sus discípulos, pero no le dan ese significado sacrificial. Y el texto griego exige que se le dé ese significado sacrificial, como lo vamos a ver ahora. Al ser un auténtico sacrificio, significa que no está hablando simbólicamente, sino realmente, pues el sacrificio de Cristo es real y la Eucaristía, acción de gracia de la que habla Lucas, es un sacrificio real. Cristo nos manda a repetir este sacrificio en su memoria. Si leemos Mateo 26, 13, Marcos 14, 9 o Hechos 10, 4, vemos que ahí se habla de memoria delante de Dios o memoria de ella, es decir, de algo simbólico, de un recuerdo. Y en eso se usa otra palabra, que es mnemosunon, ¿vale? Es una palabra griega que significa simplemente recuerdo. Entonces, queda claramente demostrado que no es lo mismo la ananesis, ¿vale? Que es el sacrificio memorial que se nos pide en Lucas 22, 19 y siguientes, a un simple recuerdo, porque si no, se hubiera usado la otra palabra griega que encontramos, por ejemplo, en Mateo 26, 13 o Hechos 10, 4. Este es un argumento apologético muy poderoso para echar por tierra el que la Eucaristía no es un verdadero sacrificio, porque si no fuera un verdadero sacrificio, nunca se hubiera usado la palabra anamnesis, ¿vale? Esta palabra tiene muchísima relación con los sacrificios del Antiguo Testamento. Por otro lado, también hemos de tener claro que en Lucas se usa también la palabra didómenon, ¿vale? Didómenon es una palabra griega que significa entregado. Y de aquí se puede también inferir la acción sacrificial que se está realizando en el presente, es decir, en la cena eucarística. Es decir, desde el punto de vista filológico, también se podría referir a un futuro inmediato. Por tanto, lo que nos está diciendo Jesús es que ese cuerpo que Él da es el que luego va a ser entregado en el Calvario. Y realmente aquí se está hablando de un sacrificio, ¿no? Ese pan que ellos van a comer, que es su cuerpo,
es el pan que es el cuerpo que se va a sacrificar en el Calvario por todos nosotros. Se está evocando también un derramamiento cuando se refiere al cáliz empleado en la última cena, ¿no? Que es derramado por vosotros. Pues estas expresiones como entregado, derramado, le dan al texto de Lucas un significado puramente sacrificial. Bien. Y la última tanda de textos bíblicos que he puesto aquí sería Hebreos 13:10 y 1 Corintios 10 del 16 al 21. Hebreos 13:10 lo que nos viene a decir es: nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que ofician el culto del tabernáculo. Comer del altar significa participar del manjar que es ofrecido en el altar. Esta frase se puede interpretar en un sentido literal, refiriéndola a la recepción de la Eucaristía. Pero también se puede entender como al fruto del sacrificio redentor de Cristo. El contexto parece indicar que podemos interpretarlo de las dos formas, ¿vale? Este sería otro texto que serviría para hablar del sacrificio de Cristo en la misa. Y luego el pasaje 1 Corintios 10:16. Si buscamos esa cita de 1 Corintios 10:16, se nos dice: el cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no entran en comunión con el altar. ¿Qué digo entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que el ídolo es algo? Eso no. Sin embargo, los que sacrifican los gentiles a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este pasaje establece un paralelo entre la recepción de la Eucaristía y la de manjares provenientes de los sacrificios de los hebreos y de los sacrificios paganos. Participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios son cosas excluyentes. No podemos beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podemos tener parte en la mesa del Señor y parte en la mesa de los demonios. Parece evidente que toda esta argumentación presupone que la Eucaristía es un manjar de sacrificio. Por tanto, este otro texto también nos enseña cómo la Eucaristía es sacrificio. Bien. Se podrían citar más textos bíblicos, pero bueno, yo creo que con estos 4 son suficientes para entender lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre el sacrificio eucarístico. Ahora viene un texto bíblico que podría ser problemático y que es generalmente la objeción que nos van a poner siempre los protestantes. Se trata del texto de Hebreos 7:27. Este texto lo que nos viene a decir es que una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, es decir, que Jesucristo se ofreció una vez para siempre. El argumento que usan los protestantes es que en la misa nosotros volvemos a sacrificar a Cristo, cuando Hebreos 7:27 dice que esto lo hizo una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos responder los católicos a esta objeción? Bien, pues el problema de esta objeción es que se ha sacado un versículo fuera de contexto como pretexto, como siempre suelen hacer los protestantes. La carta a los Hebreos nos enseña que Cristo es sumo sacerdote para siempre. Tenemos el texto de Hebreos 5:6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
Cristo es sumo sacerdote eternamente y el papel del sumo sacerdote es ofrecer sacrificios. El sacrificio de Cristo, por tanto, no es algo que esté fijo en el tiempo, algo que haya quedado en el pasado, porque de ser así, carecería de sentido que Él fuera sumo sacerdote para siempre. El sacrificio de Cristo, entonces, no está fijo en el tiempo, puesto que Jesucristo tampoco está fijo en el tiempo. Jesucristo no está sometido al tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos 13:8. Por tanto, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesucristo no está sometido al tiempo. Y Jesucristo es un sacerdote eterno, sacerdote que permanece para siempre. Su sacerdocio tampoco está sometido al tiempo. Por tanto, el sacrificio de Cristo no está sometido al tiempo. El papel de Cristo es ofrecer perpetuamente su sacrificio por toda la eternidad. Cristo no queda en... Los protestantes creen con los numerales del 1364. Decimos que hay un problema de más y fecha concreta, pero no fuera del tiempo. Significa, su crucifixión debe ser el Cristo murió en la cruz. Es Dios y no un mero hombre. El que su crucifixión está fuera del tiempo es algo que hace que el sacrificio de la Santa Misa ocurra ahora como una realidad presente. En el texto de Apocalipsis 5:6 se nos dice: y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Apocalipsis 13:8 nos dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1:18-20. Todos estos pasajes, Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 13:8, 1 Pedro 1 del 18 al 20, ¿qué nos enseñan? Nos están mostrando que Cristo es inmolado desde la fundación del mundo, inmolado tras haber resucitado y predestinado a ser sacrificado. Esto nos prueba nuevamente que el sacrificio de Cristo es atemporal, porque si no, no se diría que ha sido inmolado desde el principio del mundo o que ha sido inmolado desde la fundación del mundo. Como el sacerdocio de Cristo es perpetuo, Hebreos 5:6, 17-20. El sacerdocio que sea perpetuo significa que es un sacerdocio no de una sola vez. Lo mismo pasa con el reino de Cristo. Nadie dice es rey por un tiempo corto o en el pasado. Su reino es para siempre. Lucas 1:33. De la misma manera, nadie diría que el sacrificio de Cristo fue solo en el Calvario y ahora ya no se sacrifica por nosotros. No deja de ser rey, no deja de ser sacerdote. ¿Cómo puede dejar de ser cordero inmolado? Pues esto carecería de sentido. Entonces, con estos textos podemos contestar la objeción protestante. Cristo sigue sacrificándose para siempre, una y otra vez por nosotros. ¿Por qué? Porque su sacrificio no está fijo en el tiempo. Vale. Vamos a pasar entonces ahora a ver cuál es la doctrina de los santos padres de la Iglesia sobre el sacrificio eucarístico. El primer texto que os he puesto ahí es del Papa Clemente I, que vendría a ser el tercer sucesor de San Pedro, ¿vale? Hacia el año 90-96, escribe una carta a los Corintios y en ella le dice: no será pequeño nuestro pecado si expulsamos del episcopado a quienes han ofrecido sus sacrificios de manera santa e intachable. Bienaventurados los presbíteros que han acabado ya su carrera y han obtenido una fructífera y perfecta liberación. Evidentemente, aquí está hablando de los presbíteros que han ofrecido el sacrificio de la Eucaristía. Ya consideraba en el año 96 el Papa Clemente cómo los sacerdotes, obispos, podían
ofrecer sacrificios en la Eucaristía y veían la Eucaristía como sacrificio. Este es el primero de los textos. Luego tenemos San Ignacio de Antioquía, la carta a la iglesia de Filadelfia, que nos dice: por tanto, procurad que todos celebréis una única Eucaristía común, pues hay un solo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un solo cáliz de unión con su sangre y un solo altar del sacrificio, como también hay un solo obispo con su clero y mis propios compañeros de servicio, los diáconos. Esto garantizará que todas vuestras acciones estén en pleno acuerdo con la voluntad de Dios. Claramente aquí está hablando de que hay un solo cáliz de unión con su sangre y un solo altar del sacrificio. Al hablar de altar del sacrificio, se está refiriendo al altar donde el sacerdote realiza la Santa Misa, la Eucaristía. Es un altar del sacrificio. Ya San Ignacio de Antioquía está hablando de Eucaristía como sacrificio. Luego tenemos el texto de San Ireneo de León contra las herejías, libro cuarto. Dando consejo a sus discípulos de ofrecer las primicias de las criaturas a Dios, no porque éste las necesitase, sino para que no fuese infructuoso y ingrato, tomó el pan y dando gracias dijo: esto es mi cuerpo. Y del mismo modo el cáliz, también tomado de entre las criaturas como nosotros, confesó ser su sangre y enseñó que era la oblación del Nuevo Testamento. La Iglesia, recibiendo a los apóstoles en todo el mundo ofrecer a Dios, que nos da el alimento, las primicias de sus dones, en el Nuevo Testamento. Es decir, aquí nos enseña San Ignacio Ireneo de León cómo la Iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de ofrecer un sacrificio en la Eucaristía, ¿no? El pan y el vino, ¿vale? Y se nos enseña cómo la sangre es la oblación del Nuevo Testamento. El término oblación es un término puramente sacrificial. Por tanto, San Ireneo de León nos está hablando de la Eucaristía como sacrificio. El testimonio de San Ireneo de León es un testimonio muy importante, puesto que San Ireneo de León aprendió su doctrina de San Policarpo de Esmirna, quien había sido discípulo de San Juan, el apóstol del Señor. Por tanto, es puramente esto una doctrina joánica. El considerar que la sangre del Señor es la oblación del Nuevo Testamento. Tenemos otro texto, San Cipriano de Cartago, en su carta 63. ¿Qué nos dice San Cipriano de Cartago en su carta 63? Si Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, es el mismo, el sumo sacerdote de Dios Padre, y si Él se ofreció a sí mismo como sacrificio al Padre, y si Él ordenó que esto se hiciera en conmemoración de sí mismo, entonces ciertamente el sacerdote que imita lo que Cristo hizo verdaderamente funciona en lugar de Cristo. Aquí se nos está enseñando claramente que Cristo enseña que hagan esto en conmemoración mía. Se está refiriendo al sacrificio que Cristo hizo. Se le ofreció a sí mismo como sacrificio al Padre. Y si Él ordenó que esto se hiciera en conmemoración de sí. Es decir, que este sacrificio se hiciera en sacrificio memorial de Él. Y aquí habla claramente de cuál es el papel del sacerdote. Imitar a Cristo y actuar en la persona de Cristo cuando realiza la Santa Misa, ¿vale? Por eso es tan importante el papel del sacerdote en la Santa Misa. Pues este sería otro de los textos de los padres de la Iglesia que habla del sacrificio eucarístico. San Cipriano vive hacia el año 250, San Ireneo de León hacia el año 160, San Ignacio de Antioquía hacia el año 106, el Papa Clemente hacia el año 96. Y por último os he puesto el texto de San Agustín, que bueno, todo el mundo sabe más o menos las fechas en las que vivió San Agustín, finales de 390, 400, aproximadamente en esas fechas. O sea, ya es un testimonio bastante más tardío.
¿Qué nos dice este testimonio de San Agustín en su obra La ciudad de Dios? Dice sobre el sacrificio de Melquisedec, que es el texto del Génesis que leímos inicialmente. ¿Vale? Dice, allí apareció por vez primera el sacrificio que ahora ofrecen los cristianos a Dios en toda la redondez de la tierra. ¿Y de qué sacrificio está hablando? Pues de la Sagrada Eucaristía. Igual que San Agustín cita al Génesis, la Didaché, que es otro de los textos de los primeros cristianos, y este generalmente se suele colocar dentro de la patrística como el primer escrito patrístico, hacia el año 60-70, pues en el número 14 de la Didaché, se nos dice claramente que los cristianos también tenemos el sacrificio eucarístico. Los días del Señor nos reunimos para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado nuestros pecados para que sea puro nuestro sacrificio. Cualquiera que tuviera una contienda con su hermano no os acompañe antes de reconciliarse con él, para que no sea mancillado el sacrificio. Pues esto es el dicho del Señor. En todo lugar y tiempo me ofrecerán una ofrenda pura, porque soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Aquí de la Didaché está citando, si nos damos cuenta, el texto de Malaquías 1, del 11 al 12, que comentamos anteriormente. Es un texto que es clave en la doctrina de la Eucaristía como sacrificio de Cristo, ¿vale? Ese texto de Malaquías, ya hemos visto que lo citaba San Justino, San Ireneo, pues también se cita en la Didaché, número 14, ¿vale? Y claramente este pasaje de la Didaché nos habla de la Eucaristía como sacrificio. Vale. Y ahora, ya para concluir lo que nos queda, estos 10 minutos que nos quedan aproximadamente de charla, quería centrarme un poco en el sacrificio eucarístico en la liturgia. Si bien es cierto, toda la misa es sacrificio, porque es Eucaristía, hay una parte que se llama la liturgia del sacrificio, ¿vale? Donde viene la preparación de los dones, el pan y el vino, la oración de presentación, la oración sobre las ofrendas, luego viene la plegaria eucarística, ¿vale? Que es la cima del sacrificio de la misa, se da en la plegaria eucarística, las diversas plegarias eucarísticas, ¿vale? Hay hasta 5 plegarias eucarísticas, la del canon romano, la segunda plegaria es una reelaboración de la anáfora de San Hipólito, la tercera, esta plegaria expresa la tradición romana y gálica que fue compuesta después del Vaticano II, la cuarta es la tradición litúrgica antioquena y la quinta es en 1974 fue aprobada por la Iglesia la plegaria eucarística con ocasión del Sínodo de Suiza, ¿vale? De 5 plegarias eucarísticas. Luego tenemos el prefacio, el Santo y Osana, la invocación al Espíritu Santo, el relato de la consagración y el memorial. Lo que os he puesto aquí es el memorial, ¿vale? La parte concreta del memorial. Después del relato de la consagración, se celebra el memorial y la ofrenda, que en las 5 plegarias eucarísticas principales van unidas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Pues claramente aquí encontramos la palabra sacrificio, la palabra memorial, el ofrecemos, etcétera, de expresiones que nos relatan claramente que estamos ya celebrando el sacrificio de Cristo en el Calvario. Ya estamos ahí. Memorial, anamnesis. Por tanto, en primer lugar, los cristianos de Oriente a Occidente obedecemos diariamente en la Eucaristía aquella última voluntad de Cristo. Haced esto en memoria mía. Este fue el mandato que nos dio el Señor, claramente en la última cena. La víspera de su pasión, la noche que iba a ser entregado, y nosotros,
podemos cumplir este mandato muchos siglos de distancia y en muchos lugares precisamente porque el sacerdocio de Cristo es eterno y celestial. De este modo, la Eucaristía permanece en la Iglesia como un corazón siempre vivo, que con sus latidos hace llegar a todo el cuerpo místico la gracia vivificante, la sangre de Cristo, sacerdote eterno. En efecto, la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Luego del memorial viene lo que conocemos como ofrenda sacrificial. El memorial de la cruz es ofrenda de Cristo víctima. Te ofrecemos, Dios, de gloria y majestad, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. El pan de vida y el cáliz de salvación, el sacrificio vivo y santo, su cuerpo, su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Como dijimos antes, Cristo es sacerdote, pero también es víctima. Y como víctima es ofrenda, que se ofrece con su cuerpo y su sangre por todos nosotros, por la redención del mundo. En este mismo memorial, la Iglesia, principalmente la que se encuentra congregada aquí y ahora, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. Esta víctima inmaculada no es otra que Jesucristo. La Iglesia, por su parte, pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos y día a día se perfeccionen por medio de Cristo, en la unión con Dios y entre ellos, para que finalmente Dios sea todo en todos. ¿Esto qué significa? Significa claramente que lo que se está enseñando es que en la Eucaristía todos nosotros ofrecemos algo a Dios. No solamente se ofrece Cristo, que también es importante, sino que los cristianos tenemos que llevar a la Eucaristía todos nuestros sufrimientos, todos nuestros pesares, todos nuestros problemas y ofrecérselos a Dios. Esto es importantísimo, ¿vale? Porque si no, la Eucaristía carecería de sentido y carecería de valor alguno, porque ¿para qué vamos allí si no vamos a ofrecer nada? Nosotros tenemos que ir a ofrecer algo. ¿Y qué vamos a ofrecer? Pues todos nuestros sufrimientos, todas nuestras fatigas. Dice San Agustín, Cristo quiso que nosotros fuésemos un sacrificio. Por lo tanto, toda la ciudad redimida, es decir, la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como sacrificio universal por el gran sacerdote, que se ofreció por nosotros en la pasión, para que fuésemos cuerpo de tan gran cabeza. Así es, pues, el sacrificio de los cristianos, donde todos se hacen un solo cuerpo de Cristo. Esto lo celebra la Iglesia también con el sacramento del altar, donde se nos muestra cómo ella misma se ofrece en la misma víctima que ofrece a Dios. Ciudad de Dios 10:6. Y también Pablo VI nos dirá algo parecido. La Iglesia, al desempeñar la función de sacerdote y víctima juntamente con Cristo, ofrece toda entera el sacrificio de la misa y toda entera se ofrece con él. Mysterium Fidei. Por lo tanto, la ofrenda eucarística es hecha juntamente por el sacerdote y el pueblo, y no por el sacerdote solo. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Por otra parte, los hombres no podemos en nuestra ofrenda cultural dar realmente a Dios, sino lo que Él previamente nos ha dado, la vida, la libertad, la salud. Por eso decimos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Podemos ahora, por la oración, hacernos con Cristo y con María ofrenda grata al Padre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya para concluir, quiero dejar una oración que se encuentra en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que nos puede ayudar mucho a entender este tema y concluirlo. Tomad,
Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Pues con esto habría concluido la exposición del tema Eucaristía como sacrificio.